Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el segundo módulo del curso de transferencia de calor. Ya en la clase anterior o en la grabación anterior resolvimos un ejemplo en el que tuvimos que formular matemáticamente un problema y obtener la ecuación que describe el comportamiento de la temperatura en el dominio definido. Ahora, para finalizar el módulo, o el último tema que vamos a ver en el módulo, es el de generación. Vamos a regresar al tema de generación de calor para evaluar su efecto sobre el comportamiento de un dominio donde la transferencia de calor esté dominada por el mecanismo de conducción. Primero vamos a evaluar, sabemos que dentro de este dominio el mecanismo dominante de transferencia de calor es el de conducción, pero una vez llegamos a la frontera de ese dominio, la energía puede ser intercambiada con los alrededores a través de cualquier mecanismo de transferencia de calor. Pues, en el caso de lo que indica la figura, tenemos que la energía es intercambiada entre la superficie y el exterior por convección. Entonces, vamos a suponer condiciones estacionarias y vamos a seleccionar el dominio completo. Repito, vamos a suponer condición estacionaria y la energía es intercambiada de la superficie hacia afuera por convección. Entonces, la ecuación de balance de energía diría que la energía que entra menos la energía que sale más la energía generada tiene que ser igual a la razón de cambio de la energía dentro del sistema con respecto al tiempo. Pero este proceso es estacionario. Por lo tanto, la ecuación se reduce a esta expresión donde la energía puede entrar y salir en forma de calor. Así que vamos a suponer que el calor que entra menos el calor que sale más la energía total generada debe ser igual a cero. Si toda la esfera o todo el sistema que hemos definido está expuesto al mismo fluido o está expuesto a las mismas condiciones, veamos qué significa eso, o qué significa lo que tratamos de señalar. Acá el medio externo está a T infinito e intercambia calor con la superficie por convección con un coeficiente H. Eso quiere decir que acá tenemos las mismas condiciones, acá tenemos las mismas condiciones y alrededor de toda la esfera tenemos las mismas condiciones. Entonces la pregunta es, ¿cuántos caminos tiene la energía para entrar o salir del sistema seleccionado? Vamos a suponer que la energía entrara por aquí. Eso significa que el calor es igual a H por el área de la superficie por T infinito menos la temperatura de superficie. Si en el caso de convección, que si el calor entrara por la superficie, ¿por dónde tendría que salir? No hay lugar para que la energía salga. Que si la energía entra, tiene que ser acumulada, porque esta cantidad de energía no entra solo por este punto, entra por todos los puntos alrededor de esta esfera. Así que para el caso descrito en esta figura de una esfera sólida, solo hay un camino para que la energía entre o salga del sistema de la manera que ha sido definido. Así que nuestra ecuación de balance de energía solo debe tener, o al final solo debe tener uno de estos dos. Está claro que hay generación. Es la única manera de que esto sea estacionario
es que la dirección que seleccionamos para el flujo de calor no sea la correcta. Es decir, si tenemos un caso donde entra energía en forma de calor y además estamos generando, es imposible que el proceso sea estacionario. Así que esto debe ser en esta dirección. Así que tenemos Q de salida y esto no existe. De tal manera que nuestra ecuación de balance de energía al final se debe reducir a esto. Para que el proceso sea estacionario, toda la energía que se genera tiene que buscar un camino de salida de este sistema. La energía generada es la integral de volumen de E punto generado minúscula por dV, donde E punto generado minúscula lo denominábamos la densidad de generación de energía o la razón de generación de energía por unidad de volumen. De acuerdo a las características mostradas en la figura, la energía debe salir por convección, y para que salga por convección la temperatura de superficie tiene que ser mayor a la temperatura del ambiente. Para ir entendiendo lo que ocurre dentro del sistema, nos preguntan comparado con la temperatura de superficie, cómo debe ser la temperatura dentro del dominio. Es decir, acá tenemos una temperatura de superficie y queremos compararlas con estas temperaturas. Entonces la energía tiene que salir. Si hiciéramos un balance de energía en la superficie, el calor llegaría por conducción para irse por convección. Es decir, el calor tiene que fluir por conducción en la dirección radial. Por lo tanto, a medida que nos movemos hacia el centro de la esfera, la temperatura debe aumentar. Cualquier temperatura dentro del dominio debe ser mayor que la temperatura de superficie. De acá vamos a ser más específicos. Es decir, que para cualquier radio que sea menor al radio de superficie, vamos a denominar este radio R. En cualquier punto dentro del dominio la temperatura tiene que ser mayor a la temperatura de superficie. Ahora, igualando las dos cantidades en nuestra ecuación de balance de energía, podríamos despejar la temperatura de superficie. Si la generación de calor fuese uniforme, entonces este producto de la densidad de generación por el volumen representa la energía total generada. Y vamos a preguntar acá para que sea discutido en el foro qué ocurre si no hubiera generación de calor, qué ocurriría si la generación fuese cero. ¿A qué tendría que ser igual la temperatura de superficie? ¿Y a qué tendría que ser igual la temperatura en cualquier radio diferente del radio de superficie hacia adentro del dominio? Entonces, este análisis nos permite determinar la temperatura en la superficie. Es un análisis global y la única temperatura que podremos determinar con este análisis es la de superficie. Si hacemos algo similar para una pared plana, donde acá esto está generando, y definimos un sistema alrededor de esta pared, y acá definimos a esto como el área de superficie. Entonces vamos a mantenernos en la suposición de generación uniforme. Vamos a suponer que a ambos lados de la pared
tenemos el mismo fluido con el que podemos intercambiar calor por convección con la misma facilidad. Es decir, la energía generada es igual a E punto generado multiplicado por el volumen, es igual a E punto generado multiplicado por el área de superficie por la longitud L. Es lo que expresa el numerador. Ahora, ¿cuántas áreas de superficie tenemos disponible para que salga el calor? Tenemos dos áreas, es decir, el Q de convección es igual a H por 2 veces el área de superficie por la diferencia de temperatura. Y es por eso que acá tenemos este 2. Y en el caso de la nomenclatura que usa el diagrama o la figura que tenemos acá, TS es T1 y es T2. En el caso del cilindro, suponemos que todo el cilindro está expuesto a las mismas características y además suponemos que el recorrido preferido de la energía es el recorrido radial, es decir, que el calor por convección es igual a el área de la superficie lateral del cilindro, que es 2pi R sub 0 por L, usando esta nomenclatura, por H, por la diferencia de temperatura de superficie y T infinito. En teoría, si esto tiene en teoría deberíamos considerar el calor que fluye por convección a través de estas dos tapas. Si ese flujo de calor es pequeño comparado con el que fluye por la dirección lateral o por la dirección radial, entonces esta expresión es la correcta. Nos preguntan cuál sería la temperatura en la superficie si no hubiese generación de calor y por qué. Es el mismo caso que planteábamos para la esfera. ¿Qué ocurre si el generado es igual a 0? ¿A qué tendría que ser igual la temperatura de superficie y a qué tendría que ser la temperatura en cualquier radio menor a R0? Y la respuesta a esta pregunta es exactamente la misma respuesta que resuelve la incógnita anteriormente planteada y que vamos a dejar abiertas para que sean discutidas en el foro. Está el caso de las coordenadas esféricas, la temperatura de superficie, considerando que la generación es uniforme, estaría dada por esta expresión. Nos preguntan cuál sería la temperatura en el centro de la esfera si no hubiese generación de calor. Igual, el razonamiento para deducir la respuesta a esta pregunta es el mismo que se debe utilizar para contestar las dos preguntas previas. Hasta ahora nos hemos dedicado a seleccionar el sistema completo y hemos indicado que cuando hay generación de calor y tenemos un sistema sólido y lo seleccionamos por completo, la única manera de que el proceso sea estacionario es que toda la energía que se genera encuentre un camino para salir. De otra manera, el proceso no puede ser estacionario. Sin embargo, este tipo de análisis no ofrece ninguna información detallada sobre las temperaturas dentro del dominio. Sabemos que dentro del dominio, el mecanismo de transferencia de calor que domina es el de conducción. Por lo tanto, vamos a ahora enfocarnos en lo que ocurre dentro del dominio, manteniéndonos dentro de la suposición de generación de calor, o tenemos generación de calor, condiciones estacionarias, y vamos a nuevamente suponer que toda la esfera está expuesta a las mismas condiciones. Al estar toda la esfera
expuesta a las mismas condiciones, el camino preferido para que la energía fluya es el radial. Así que vamos a suponer conducción unidimensional estacionaria en la dirección radial. Acá estacionario, sin flujo de energía en las direcciones angulares. A esto se reduce nuestra ecuación diferencial con el dominio, y note que estamos considerando una esfera sólida, así que el dominio es de 0 a R0 usando la nomenclatura de la figura. Este caso es diferente al caso que vimos en el ejemplo donde R iba de R1 a R2, aquel era una esfera hueca, esta es una esfera sólida y R igual a 0 forma parte del dominio, y esto va a ser importante para establecer condiciones de frontera. Así que esta es nuestra ecuación diferencial simplificada con su dominio definido. El siguiente paso debería ser establecer condiciones de frontera. Y es justo establecer las condiciones de frontera lo que se necesita para formular el problema. Por lo pronto nos vamos a desviar un poco de esa metodología y vamos a proceder a resolver la ecuación diferencial para ir ilustrando la solución y luego definiremos las condiciones de frontera. Esto no es lo que usualmente debemos hacer, sin embargo acá tenemos que definir una condición de frontera que considero vale la pena ilustrar a través de la solución. Así que despejando, tenemos que la derivada con respecto a R del argumento contenido dentro del paréntesis es igual a menos R cuadrado por la energía generada. Si integramos una vez, podemos obtener esta expresión para la derivada de la temperatura con respecto al radio. Si la razón de generación por unidad de volumen fuese uniforme, esto podría salir de la integral, que es lo que suponemos en esta siguiente ecuación. La integral de R cuadrado de R debe ser R al cubo entre 3. Entonces, esta ecuación representa la derivada de la temperatura con respecto al radio. Si quisiéramos una expresión para la temperatura, deberíamos integrar nuevamente esta ecuación, o separar de T y de R, y deberíamos volver a integrar. Acá nos preguntan cuánto calor debe llegar por conducción a la superficie de la esfera. Si hacemos un balance de energía en la superficie, el calor que se va por convección debe ser igual al calor de conducción en la superficie. Pero del análisis previo, donde seleccionábamos a la esfera como un sistema completo, decíamos que esto también debe ser igual a toda la energía que se genera. Así que integramos esta ecuación una vez más, separando de T y de R, nuevamente como se indicaba. Y para el caso de la razón de generación uniforme y la conductividad térmica constante, esta sería la expresión que obtendríamos para la temperatura en función de dos constantes, que para poder encontrar los valores de esas constantes debemos definir las condiciones de frontera que aún no hemos definido. Hace unos segundos hacíamos un balance de energía en la superficie y eso nos permitiría establecer una condición de frontera de tercer tipo, donde diríamos que el calor de conducción en R igual a R0, esto es prima prima,
o puede ser expresado como prima prima, es igual a Q prima prima de convección en la superficie. Esto es menos K por la derivada de T con respecto a R, en R igual a R0, debe ser igual a H multiplicado por la temperatura evaluada en R igual a R0 menos T infinito. Para encontrar la derivada evaluada en R0 tenemos que sustituir acá R0. Y para encontrar la temperatura en R0 tenemos que evaluar esta ecuación en R0. Así que los resultados obtenidos de sustituir R0 debemos introducirlos aquí y aquí. Pero, repito, solo tenemos una condición de frontera, por lo pronto. ¿De qué manera se define la segunda condición de frontera? Es lo que queremos ilustrar a continuación. Entonces queda claro que tenemos ya una condición de frontera. Ahora veamos qué vamos a hacer para definir la otra condición de frontera. Y hay dos maneras de hacerlo. Yo indicaré cuál es la que yo más utilizo. Entonces, por lo pronto, vamos a borrar los ceros acá y ya estas ecuaciones son generales. Algo que debemos recordar para entender lo que vamos a indicar a continuación es que esta solución que obtuvimos es válida en este rango. Y vamos a preguntarnos, en base a este último resultado, ¿qué ocurre si sustituimos R igual a 0 en esa ecuación? Si sustituimos 0 aquí, esto se hace 0. Si sustituimos 0 aquí, obtendríamos esto. Y esto sería indeterminado. Ahora, ¿será posible físicamente, pensando como ingenieros, que la temperatura en el centro de la esfera sea indeterminada? La temperatura es una propiedad de la esfera y es imposible, a pesar de que matemáticamente existen cosas indeterminadas físicamente, es imposible que la temperatura no tenga un valor dentro del dominio. Eso significa que la temperatura en el centro debe ser finita o debe tener un valor finito. ¿Esto qué significa? Que la temperatura no puede ser indeterminada en el centro. ¿Y cuál es la única manera en que eso puede ser logrado? C1 tiene que ser igual a 0. Entonces, una manera de expresar la segunda condición de frontera es simplemente indicando temperatura finita en el centro. Y eso se refiere al centro, que es el punto donde queremos establecer la condición de frontera, indica que la temperatura tiene que ser finita. Por lo tanto, este término no debe formar parte de la ecuación y la única manera de que eso ocurra es que C1 es igual a 0. Esa es una interpretación, una manera de establecer la condición de frontera. Ya habíamos dicho que la otra condición de frontera era esto. Pero indicábamos que habían dos maneras de llegar a la conclusión de que C1 tiene que ser igual a 0.
y veamos cuál es la otra manera. Habíamos dicho que el camino más fácil que tenía la energía para moverse hacia la superficie es la dirección radial, es decir, con respecto al centro, el flujo de calor debe ser simétrico hacia la superficie. ¿Y qué decíamos de las condiciones de simetría cuando definimos los tipos de condiciones de frontera? Los puntos de simetría eran puntos donde la derivada era igual a cero. Así que la otra manera de definir la condición de frontera, es decir, que la derivada de t con respecto a r en el centro debe ser igual a cero. Que si sustituimos 0 en el primer término se hace 0. Pero ¿qué ocurre con el segundo término? Nuevamente un 0 en el denominador haría que dt de r sea indeterminado. Y necesitamos que dt de r en el centro sea igual a 0. Y la única manera de que eso ocurra es que nuevamente C1 sea igual a 0. Así que o indicamos al momento de establecer las condiciones de frontera que la temperatura en el centro es finita, o indicamos que dt de r debe ser 0 por efectos de la simetría en el centro de la esfera. Y veamos que nos preguntan acá en qué rango de valores de r está definida esta solución. Habíamos dicho que incluía 0. Ese problema no lo encontrábamos al momento de resolver el problema de ejemplo. Nunca nos preocupamos por que una temperatura pudiese ser indefinida o estar indeterminada. En el caso del ejemplo, esto era 2 metros y esto era 2.1 metros. El centro o r igual a 0 no formaba parte del dominio y por eso en aquel caso no tuvimos que utilizar una condición de frontera o establecer una condición de frontera de la manera en que lo estamos haciendo ahora. Así que acá evaluamos la condición de frontera en la superficie. Q de prima de conducción es igual a el Q de prima de convección. Y acá ya hemos decidido que C1 es 0. Por lo tanto, dt de R es menos K por... Perdón, es menos E generado por R entre 3K. Es lo que indica acá. Al multiplicarlo por K solo queda esto que está aquí. Y con esto podemos determinar la constante C2. ¿Cómo? Veamos acá. Esto evaluado en R0 es función de C2. Y acá, entonces, si despejamos t de R0 de esta ecuación, obtenemos esto que está aquí. Y esto lo obtenemos sustituyendo directamente R0 en la ecuación. Igualamos ambas cantidades y podemos despejar C2. Y esto representa la variación de la temperatura dentro del dominio. Y nuevamente acá debemos preguntarnos qué ocurre si no hubiera generación de calor. Si no hubiera generación de calor, esta ecuación se reduce a... ¿Y por qué la temperatura en cualquier punto tiene que ser igual a T infinito? Porque decíamos que una esfera sólida solo tiene un camino para que la energía entre o salga del sistema. Si la energía entra, no tiene forma de salir, así que toda la energía que entra debe ser acumulada. Si la energía sale, no hay otro lugar por donde puede estar entrando esa energía, de tal manera que el sistema tiene que estar perdiendo energía. Lo que significa que la única manera de que sin tener generación una esfera sólida esté en condiciones estacionarias es que
no haya flujo de calor. Por lo tanto, la temperatura en la superficie tiene que ser igual a T infinito. Y si la temperatura en la superficie es igual a T infinito y tampoco puede haber flujo de calor internamente, todos los puntos tienen que estar a la misma temperatura, de tal manera que no haya gradientes de temperatura que conduzcan a flujo de calor por conducción. Aquí es igual a temperatura de superficie. Para este caso, volviendo al caso donde hay generación, tendríamos que sustituir acá R0. Y al sustituir acá R0, esto se hace 0 y obtenemos exactamente la misma expresión que habíamos obtenido cuando hicimos un balance de energía global sobre toda la esfera. Esta expresión debe ser idéntica a esta que tenemos acá, que obtuvimos con un razonamiento algo diferente o seleccionando el sistema de forma diferente. En coordenadas cartesianas podemos hacer un análisis similar para determinar la temperatura en función de la posición, definiendo un sistema donde acá las coordenadas se miden desde el centro de la pared. El punto de temperatura máxima es el punto de simetría y es el punto x igual a 0. Coordenadas cilíndricas también. El punto de simetría y de temperatura máxima es el centro, y las ecuaciones mostradas aquí indican cómo sería la distribución de temperatura en el caso de que tuviéramos un proceso estacionario con conducción unidimensional y generación de calor uniforme. Y con esto vamos a concluir esta grabación. El próximo ejemplo lo vamos a dejar para la siguiente clase. Así que hasta la próxima.